Vamos a dar inicio. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Es para la Cámara Forestal Madera e Industria un gusto que tengan interés en nuestras charlas. Para poder arrancar, bueno, primeramente me presento, soy Natalia Chacón, ingeniera forestal, directora ejecutiva de la Cámara Forestal Madera e Industria de Costa Rica. Es un gusto que puedan acompañarnos y que pues puedan también iniciar en este proceso de capacitación que estamos llevando todos y todos con base en todo lo que sería la arboricultura urbana en este caso. Esperamos que todas las charlas que han recibido y esta charla también en especial sea una oportunidad para mejorar siempre la gestión forestal de los espacios urbanos en Costa Rica. Es importante resaltar que la Asociación Costarricense de Arboricultura Urbana, Arboricultura, la ACRA, ha puesto a disposición de la Cámara Forestal un grupo de panelistas y que es su equipo recientemente capacitado en varios temas y que pues esto es importante para seguir con la reciente aplicación de estos conocimientos en las diferentes áreas urbanas del país. Importante, en esta ocasión nos acompaña una panelista, pues Carolina, ya más adelante la voy a presentar, y para las personas que nos acompañan, algunas indicaciones. Las preguntas van a ser sistematizadas y al final vamos a irlas abordando. Y adicional, por favor, mantener el micrófono y la cámara apagada para mantener un espacio de respeto a nuestra panelista. Ya voy a presentar, nos acompaña el día de hoy la ingeniera Carolina Alfaro Rojas, Contralora Ambiental de la Municipalidad de Santa Ana, ingeniera forestal egresada del Instituto Tecnológico de Costa Rica, fiscal de la Asociación Costarricense de Arboricultura Urbana, la ACRA, miembro de la Asociación Internacional de Arboricultura, la ISA, y consultora en materia de arboricultura urbana, cuantificación de servicios ecosistémicos de parques urbanos. Entonces, nada más para aclarar que tengo la tendencia de incluirle la palabra urbana a la asociación, pero es porque es la temática que hoy tenemos y pues es lo que hoy nos reúne a tantas personas con interés en esta temática. Sin más, le doy la palabra a Carolina para que arranque con su presentación. Muchísimas gracias, Natalia. Primero que todo, buenas tardes y agradecerles el espacio que ha aportado la Cámara Nacional de Madera e Industria para capacitar, ¿verdad?, en esta materia. Igualmente a la ACRA por también fomentar estos espacios. Para empezar, bueno, yo quería empezar la charla de hoy. No sé si se está pasando. Bueno, un poquito lo que vamos a ver es, primero que todo, por qué se da la necesidad de tener árboles en la ciudad, ¿verdad? Y cuál es la importancia de realizar una proyecta planificación desde la selección de las especies. Para eso, principalmente, nos vamos a enfocar en lo que es la evaluación de sitio, la selección de árboles en vivero y también la función que se requiere que cumplan los árboles. Quería empezar esta charla haciendo un poco de reflexión sobre cómo han ido cambiando nuestros espacios públicos a través de los años, ¿verdad? Esta foto es bueno, la aportó Jorge Arturo Vindas y es del año 78. Yo no sé si alguien aquí la reconoce, me gustaría dar un espacio para ver si alguien aquí reconoce esta imagen, a cuál pertenece. No estoy viendo, no sé si tienen la mano levantada o alguien quiere aportar o demás. Yo la reconozco, perdón, como el Parque de Cartago. Correcto, este es el parque, estas son las ruinas de Cartago. Esto es, bueno, en el año 78 podemos ver, bueno, los que hemos pasado por ahí, vemos que actualmente algunas especies de estas se mantienen, las que se encuentran aquí del lado izquierdo. Yo podría casi que asegurar que en esta foto, o lo que era el parque en ese momento, podría decirse que menos del 50% o muchísimo menos tenía su área asfaltada, ¿verdad? Actualmente lo que tenemos, lo que podemos observar en las ruinas de Cartago es este escenario. Lastimosamente, cuando se habla de desarrollo, como que está muy ligado a lo que es el asfaltado, ¿verdad? Siempre por una necesidad, ¿verdad?, de generar estos espacios, le hemos dado la espalda a lo que son los recursos, ¿verdad?, naturales, a los árboles en la ciudad. Esta otra imagen también es un poquito más reciente, por ahí de los años 90. Esto era lo que actualmente es la Basílica de Los Ángeles, aquí en Costa Rica. Igual tenemos un escenario actualmente, bueno, esto es en los años de los 90,
también con un poco más de cobertura de áreas verdes que lo que manejamos ahora, ¿verdad? Que tenemos un escenario muy similar. Independientemente si este tipo de materiales aportan, digamos, o permiten la filtración de las aguas, nunca va a sustituir lo que es mantener esta cobertura vegetal, ¿verdad? En el suelo. Tal vez por esto, tal vez este sea solamente uno de los motivos por los cuales los que hemos pasado por Cartago nos damos cuenta que en épocas de lluvias literalmente hay que andar con botas por la ciudad porque si no las inundaciones, ¿verdad? El suelo ya no tiene la capacidad de filtrar el agua y por eso se da este tipo de escorrentías. Este tipo de escenarios que vemos aquí lo podemos ver en diferentes partes de la ciudad de San José y en cualquier otra parte de Latinoamérica, donde se van haciendo infraestructuras cada vez más asfaltadas. El francés, un ingeniero civil francés, por ahí de los años Georges Lefebvre, por ahí del año 1900, él aseguraba que, o él recomendaba, que el espacio en el cual debía crecer un árbol era el mínimo de... Sin embargo, con el pasar del tiempo, los paisajistas redujeron este espacio incluso a los 3 metros, ¿verdad? Actualmente, y esto cada vez con los años ha ido disminuyendo. Este estudio se hicieron con alcorques, ¿verdad? Que es algo que aquí sí se maneja en el país. Sin embargo, lo que es más normal ver, por ejemplo, en nuestras aceras y en nuestras avenidas calles, son las franjas verdes, ¿verdad? Este espacio que se encuentra justamente entre lo que es la calle. Aquí en Costa Rica tenemos algo que se llama el derecho de vía, que esto va desde el centro de la calle a la propiedad, digamos, a la propiedad. Según la regulación, ¿verdad? Porque esto está totalmente regulado, en esos espacios, ¿verdad? Lo que vemos aquí, yo no sé si se ve el puntero. Esto corresponde al cañón, al cordón y caño, ¿verdad? Posteriormente sigue un espacio que se designa como franja verde y posteriormente sigue lo que es la acera. Por un tema de regulación de la ley 7600, la acera tiene que tener un mínimo de 1,5 metros, ¿verdad? Y lo que pasa es que el campo que se le da o se le asigna a esta franja verde es de 1,5 metros. Vemos que es muchísimo menos, es la mitad del metro, ¿verdad? Que se estaba manejando. Las condiciones para que un árbol se pueda desarrollar ahí son meramente precarios, ¿verdad? En arboricultura hablamos mucho de este concepto de que hay que utilizar el árbol correcto para el sitio correcto. Sin embargo, yo escuchaba hablar al arborista Edgar Ojeda, un arborista certificado de la ISA, que es mexicano. Él hablaba de que no tenemos esta frase del árbol correcto para el sitio correcto, lo que hace es que nos obliga o nos deja lo que se quiera para ubicar los árboles en la ciudad, ¿verdad? Sino que lo que se tenía que hacer era diseñar los espacios públicos teniendo en cuenta la ubicación de los árboles, ¿verdad? Y tenerlos como una parte más de nuestros activos, ¿verdad? De hecho, la palabra árbol ornamental viene a significar, la palabra ornamental viene de ornato, que significa adorno. Por eso muchas veces en nuestras ciudades vemos los árboles como un adorno y no como la necesidad que verdaderamente se nos presenta, ¿verdad? O sea, que nosotros necesitamos de los árboles. Bueno, para hablar un poquito de los criterios de selección de las especies, lo di por las características del sitio. Las características del sitio, el criterio de diseño, que va muy de la mano con lo que es la función, y las características propias de la especie. Cuando hablamos de las características del sitio, primero que todo se debe definir dónde se van a colocar los árboles. Esto ya sea en una franja verde, por ejemplo, en una franja verde, ya sea en espacios más abiertos como parques, ya sea para proyectos de reforestación cercanos a áreas de protección. Puede colocarse incluso como separadores de vía, ¿verdad? Y siempre debe tomarse en cuenta
que estos árboles disponen de un espacio físico, ¿verdad? Que muchas veces se ve limitado. Por ejemplo, especies, no se puede colocar especies, o no es muy recomendable y muy oportuno recomendar especies, por ejemplo, en lo que es los separadores de vía, que por ejemplo atraigan eh, especies o avifaunas, ¿verdad? Podrían colocarse especies que, por ejemplo, tengan más frutos secos, porque colocar especies ahí que atraen la fauna puede más bien ser contraproducente por el constante pasar de los vehículos, inclusive eso podría tener accidentes, ¿verdad? Se debe tener en cuenta que, por ejemplo, en las franjas verdes es donde vamos a tener una mayor limitación, debido a que por lo general tenemos que estar lidiando con lo que es el cableado eléctrico, ¿verdad? Árboles en espacios eléctricos no deberían superar los 3 o 5 metros de altura, ¿verdad? Principalmente. También encontramos alcantarillados, cajas de la IA, señalamiento, ¿verdad? Señales de altos, hidrantes, ¿verdad? Vamos a encontrar un sinfín de cosas, ¿verdad? Algo importante también que se puede considerar para determinar qué especie plantar son los datos culturales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la reforestación, bueno, yo tuve la experiencia de que cuando hice mi tesis estuve compartiendo con personas de la comunidad de San Vicente y ellos me comentaban que yo andaba buscando, de hecho, especies patrimoniales, especies de gran valor, como para poder ver si cabían dentro de la categoría de árboles patrimoniales. Sin embargo, parte de de ese taller y todo ese compartir con las personas de la comunidad, ellos me comentaban que lo que ellos deseaban, por ejemplo, eran ver, por ejemplo, más especies de árboles como el achiote, que era el árbol que se utilizaba para darle sombra al café. Entonces, datos culturales, ¿verdad? Ciertos arraigos que tiene la población con las especies nos pueden ayudar a determinar qué especie se quiere plantar. El criterio de diseño, bueno, eso tiene que ver mucho con lo que es la función que se quiere que se cumpla un árbol o que necesitamos que cumpla. Puede ser desde las más sencillas o más fáciles de manejar, como ocultamientos de vistas, se pueden utilizar como cortina de rompevientos, para regular la temperatura, para generar conectividad ecológica entre de un sitio a otro, ¿verdad? Sin embargo, cumplir con todos estos criterios de selección puede ser a veces incluso, ¿verdad? Casi que imposible, ¿verdad? A veces habría que entender que no en todos los sitios se va a poder establecer alguna especie, ¿verdad? Hay sitios en la ciudad que no son aptos para establecer ningún tipo de especie, ¿verdad? Y eso también es importante porque si llevamos un árbol a la ciudad solamente por una idea, porque quiero traer aves o quiero sombra, al final esto me puede generar un diservicio, ¿verdad? Y más bien llegar a generarme más inconvenientes, ¿verdad? En la ciudad. Con respecto a las características propias de la especie, principalmente hay que tener muy en cuenta el tamaño, no solo pensando en el momento en el que se va a plantar, sino también considerar que los árboles, cuáles son las dimensiones máximas que llegan a tener un árbol en cuanto a la altura, en cuanto al el tipo de raíz que tenga, ¿verdad? Se debe considerar el árbol a futuro. La forma de la copa, ¿verdad? Si vamos a establecer árboles que están en medio de dos edificios, una copa totalmente circular, por ejemplo, no me serviría. Por ejemplo, plantar un árbol de Guanacaste en medio de dos edificios, se puede hacer. Sin embargo, los costos que se tienen en mantenimiento, ¿verdad? Para plantar esa especie serían demasiado altos, ¿verdad? Entonces, también cuando se va a pensar en la especie, se tiene que pensar en esa gestión, en ese mantenimiento que se le tiene que dar, evitar realizar la menor cantidad de podas que se tengan que hacer, ¿verdad? Se tiene que considerar lo que es la distribución natural de las especies. Las tasas de crecimiento a veces no es muy producente o es contraproducente plantar árboles de rápido crecimiento en la ciudad, ¿verdad? Aunque estos vayan a tener un mayor crecimiento o un menor tiempo, van a tener dimensiones que me van a
a generar los mayores servicios ecosistémicos más rápido. Puede ser que a nivel de estructura, o sea, sean maderas que crecen, al crecer tan rápido, pueden crecer con muchos ejes culminantes, con ramas débiles, que si mi objetivo es tener árboles a un largo plazo, pues no es lo más conveniente. También, si por ejemplo, si voy a plantar árboles en parques urbanos, se debería considerar, por ejemplo, que estas especies no tengan espinas, la toxicidad de las especies, ¿verdad? Hay muchas veces que tienen una savia tóxica. No solo se debe considerar lo que yo deseo, ¿verdad? De la especie a plantar, sino también las limitaciones que me da el sitio, ¿verdad? Ahora, una vez que ya hicimos, ya tenemos claro dónde queremos plantar o dónde van a ser nuestros puntos de arborización o reforestación, se tienen claras cuáles son las características que esa especie tiene que tener. Ahora, lo que seguiría sería ir a buscar el árbol o las especies que a mí me funcionan, ¿verdad? ¿Y cómo logramos eso? Bueno, existen una gran variedad de normas, o existen algunas normas que nos pueden ayudar a lograr esos objetivos. Por ejemplo, están las normas ANSI, que son las ANSI A300. Estas normas es un consenso industrial sobre la realización de diferentes tareas o diferentes labores en torno a lo que es el arbolado urbano. Se divide en 9 secciones y algunas de esas incluye lo que es la siembra y el trasplante, por ejemplo, que son la parte 6 de estas normas, nos ayudan a determinar las técnicas necesarias para realizar las labores de trasplantes. También está esta norma, la Z60.1, que es igualmente de la ANSI. Y tenemos lo que son las normas Florida, ¿verdad? Que son estándares, se llama grados y estándares de Florida, elección de las plantas, ¿verdad? Esto se generó como en el año 1965 y se crearon 4 categorías que me permiten clasificar los árboles dependiendo de la calidad que tengan. En realidad incluye no solo árboles, sino también arbustos, palmeras, plantas acuáticas o plantas como de humedal. Y se logra por medio de 10 pasos, ¿verdad? Entonces, esas normas son muy amplias, por los cuales en esta pequeña charla no podría pues abarcarse todas. Sin embargo, vamos a ver un poco algunas cómo funcionan. También me gustaría mencionar que aquí en el país, un grupo de expertos o de personas que han trabajado mucho tiempo en el tema de arboricultura ya han tratado, ¿verdad?, de, como decimos popularmente, tropicalizar estas normas según las condiciones del país, ¿verdad? Y ya se encuentran disponibles en INTECO. No sé por qué se está fallando eso. Y ahorita se cuenta con dos normas disponibles, lo que es la norma de podas y también lo que es la norma de plantación y trasplante. Ahorita vamos a ver un poco de las características que son deseables en los árboles de vivero, ¿verdad? Como les comentaba, ya sabíamos cuál es la función que queríamos de los árboles, ya sabemos qué características tiene que tener la especie. Ahora, lo que seguiría sería visitar en el vivero y determinar cuáles son esos árboles que son ideales para llevar a campo, ¿verdad? Esa foto que ustedes ven ahí es de un arborista también en la Ciudad de México que se llama Eloy Cavazos. Eso es de un vivero en el noroeste. Aquí normalmente todavía no tenemos o no hemos llegado a ese tipo de tecnología en cuanto a lo que es producción de viveros. Sin embargo, las normas hablan mucho de cómo manejar los árboles para alcanzar esos estándares. Esa especie corresponde a un plantanos occidentales. En esta foto se cultivó en bolsas de tela y puede tener aproximadamente 8 metros de altura. Como les comentaba, aquí todavía lo que es la producción de árboles en viveros se produce mucho en lo que es bolsas, ¿verdad? Bolsas plásticas, esos
lo más habitual aquí en el país. Sin embargo, también se pueden dar por medio de raíz desnudas y por los que son los cepellones. El cepellón es esta producción de árboles que se realizan directamente en la tierra. Los árboles se plantan como en la tierra, como si fuera una plantación, y luego cuando van a ser llevados a campo se extraen en cepellones que se envuelven en algo que se llama arpillería y son llevados a campo, ¿verdad? Entonces, pues lo que nosotros más tenemos aquí claramente son las bolsas. Bueno, esto es un sistema que se llama Airpoint, que también permite, son como contenedores que permiten generar una raíz de mayor calidad, porque tiene como pequeños huequitos que hace que la raíz busque por medio del aire la salida. Entonces, esto genera que las raíces no se enrollen, que crezcan más rápidamente. Bueno, algunas de las características que son deseables, o más bien que no son deseables en nuestros árboles que ya vamos a llevar a la ciudad, es que no, a nivel de estado fitosanitario, por ejemplo, no deben tener ningún tipo de goma, ningún tipo de sagrados, ni signos de insectos, ¿verdad? En cuanto a lo que es el fuste, se debe determinar que los árboles tengan un líder dominante, ¿verdad? En la parte superior del árbol, con las ramas más grandes espaciadas a menos de 15 centímetros de distancia. Entonces, entre cada rama gruesa, una rama gruesa es más o menos 2/3 del fuste principal, deben ubicarse más o menos a esta distancia, a 15 centímetros de distancia. Cuando se realizan podas en los árboles, porque los árboles cuando están en plantas en vivero realizan podas de formación para controlar justamente este tipo de imperfecciones, ¿verdad? Que no queremos llevar a campo. Estas heridas no tienen que tener desgarres, ¿verdad? No tienen que tener heridas abiertas y no pueden ser mayor a 2 pulgadas de alto, ¿verdad? No deben tampoco verse o presentarse este tipo de ejes codominantes, ¿verdad? Ese tipo de corteza incluida, que es algo que no queremos tener en los árboles porque generan uniones débiles y esto en árboles en un futuro puede ocasionar el fallo, ¿verdad? O que nos genere más problemas en la ciudad. Tampoco deben haber ramas que se estén rozando unas con otras, ¿verdad? Y que crezcan en esas condiciones. Con respecto a lo que es la raíz, dice, bueno, estos son parte de las normas que dicen que sin raíz, no deben haber raíces que sean mayores a 1/10 del diámetro del tronco, ¿verdad? Las raíces más grandes que esto pueden cortarse siempre que sean más pequeñas que 1/3 del diámetro del tronco. Cuando uno va a vivero, uno tiene, para hacer una mayor evaluación, una evaluación más precisa, siempre retirar un poco lo que son las raíces, ¿verdad? No deben observarse raíces circulares en los contenedores. Las raíces no deben estar enroscadas, sin raíces enroscadas mayores a 1/5 del diámetro del tronco, y las raíces más grandes que estas pueden cortarse siempre que tengan menos de 1/3 del diámetro del tronco. Parte de estas normas también lo que nos facilita mucho es que nos da como ciertas directrices a seguir en torno a lo que es la relación del diámetro del árbol, ¿verdad? Y lo que es la altura del árbol. Entonces, estas normas establecen tamaños mínimos de las bolsas de telas que son recomendables para plantas cultivadas en vivero, ¿verdad? Cuando están hablando de bolsas de tela. Entonces se habla de que si, por ejemplo, un árbol tiene un calibre, que el calibre es el diámetro que se mide de la base del suelo a los 10 centímetros, ¿verdad? Si tiene un calibre de 3.8 centímetros, debería el árbol estar teniendo una altura de 1.2 y por ende tiene que tener una bolsa que tenga un diámetro de 30 centímetros. ¿Verdad? Y así sucesivamente. De hecho, cuando el calibre se mide en el árbol y este calibre tiene un diámetro mayor a 10 centímetros, este calibre debe medirse a los 30 centímetros, ¿verdad? Entonces, si yo mido el calibre
a los 10 centímetros de la base del árbol y en esa altura me da 10 centímetros, el calibre debe medirse a los 30 centímetros. El tamaño mínimo de los contenedores, ¿verdad? Que es un poco pues las bolsas que nosotros manejamos aquí. Para árboles cultivados en vivero, según la norma ANSI Z600, esto me lo da en base a litros, ¿verdad? Entonces, si el diámetro, el calibre es de 1.8, tenemos que estar usando bolsas de más o menos 11 litros, y así sucesivamente. Algo muy importante que tenemos que notar en vivero, y es muy importante, por eso les decía, como agarrar la bolsa, escarbar un poco, porque el ensanchamiento de la raíz debe ser visto por encima de la superficie del suelo. El ensanchamiento de la raíz, lo vamos a ver ahorita más adelante, es donde se pierde como ese cambio de pendiente, pienso yo, no sé, yo lo veo así, es como donde cambia donde empieza la raíz y donde empieza ya el tronco del árbol, ¿verdad? Esto siempre debe estar visto, o sea, se debe ver en las bolsas, y cuando se van a campo no pueden quedar enterradas, ¿verdad? Y tampoco deben quedar enterradas, no se deben ver enterradas en el vivero, ¿verdad? Esto porque puede generar la pudrición y la muerte incluso del árbol, o puede incluso también generar crecimientos pobres, como, bueno, estas fotos fueron tomadas de Carlos Roberto Anaya, que es un arborista también. Los árboles, ¿verdad?, no deben tener ramas rotas ni heridas en el tronco. Cuando estemos viendo el cepellón y estemos en el vivero y tengamos las bolsas y estemos revisando, debe revisarse que a la hora de usted mueve el árbol dentro de la bolsa o dentro del ¿cómo se llama? El compartimento, ¿verdad? No tiene que moverse el árbol solamente, tiene que moverse todo en conjunto, ¿verdad? Eso es una prueba de que las raíces pues tienen suficiente agarre con todo el sustrato. Bueno, eso es un poco de los que le contaba, ¿verdad? Lo del enraizamiento en la base del tronco. Este debe observarse siempre. Si usted escarba y está muy enterrado, ¿verdad?, son indicios de que esos árboles no deben irse a campo. Bueno, por otro lado, también la norma, una de las parámetros que da es que los árboles que tengan más de una pulgada de diámetro deben poder mantenerse erguidos estando sin soporte. Si tenemos árboles de esas dimensiones que no pueden mantenerse erguidos sin eso, son características que me indican que esos árboles no deberían ir a campo, ¿verdad? Porque a veces tendemos a utilizar este tipo de tutores, o sea, de que son muchas veces más coloscados, como en estas imágenes que ustedes pueden ver acá. Lo que va a hacer es que a la hora de tensar tanto el árbol, va a generar fracturas en el árbol, ¿verdad? No se pueden colocar de una manera muy tallada porque por cuestiones de viento, ¿verdad? Por el tema del viento, se pueden fracturar. Yo les comentaba ahorita de la norma Florida. Esta norma lo que hace es que tiene 4 categorías, ¿verdad? A nivel, bueno, del estado se crearon 4 categorías. La primera es Florida Fancy, ¿verdad? Estas condiciones y normas podrán ser modificadas dependiendo de la especie, porque ahí no siempre se va a cumplir con la especie, ¿verdad? Hay especies que tienen características de copa o características de fuste que tal vez no se apeguen a las normas. Entonces, cuando estemos en presencia de esas especies, se puede hacer la excepción de que no cumpla, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es la norma Florida Fancy, es como la categoría más alta, es la mejor categoría en cuanto a árboles de vivero, ¿verdad? Y se puede observar que hay árboles, ejes dominantes, ¿verdad? Que, por ejemplo, el diámetro de la rama no es mayor a 2/3 del diámetro del tronco. Tampoco se ven cortes ni heridas de ras, ¿verdad?
la corona debe estar llena de follaje, por eso les comentaba, de que hay especies que tal vez no tienen esa como densidad tan uniforme en su copa, pero que se puede hacer la excepción. Posterior tenemos la categoría 2, que es la Florida 1. Esta categoría, ¿verdad? Puede tener o pueden requerir de algún tipo de poda correctiva para que se desarrolle una buena estructura en el tronco y las ramas. Puede tener lesiones menores en el tronco y también los defectos se pueden corregir podando el árbol al momento de la siembra. La categoría Florida 2 requiere de una poda correctiva importante para formar un árbol estructuralmente fuerte. Se van a requerir gran cantidad de podas en el transcurso del desarrollo del árbol para poder desarrollar un árbol deseable en la ciudad. Y está la última categoría, que es la categoría de desecho, que dice que estos árboles carecen de vigor, ¿verdad? No deben ser llevados a campo porque sería totalmente contraproducente. Estos árboles también presentan grandes heridas en el fuste. Y eso sería. Lo importante de estas normas es que, por ejemplo, bueno, no porque el árbol cumpla una de estas variables quiere decir que el árbol tiene que ser desechado. La norma establece, como yo les comentaba en un inicio, son 10 pasos para poder determinar la categoría, ¿verdad? Entonces la metodología es mucho más compleja, pero sí nos permite tener como un parámetro para determinar qué árboles son ideales para llevar a la ciudad. Bien. No sé si Natalia. Sí, nada más. Permítame, estamos sistematizando las consultas que tenemos en el chat. Listo. No sé, voy a nada más indicar que si hay más personas que tuvieran alguna consulta adicional, por el chat pueden hacer las consultas. Yo voy a proceder también a leerlas para que Carolina pueda abordarlas. Bueno, la primera pregunta, y que de hecho es reiterada por varias personas, indica que dónde pueden conseguir estas normas, que si puedes repetir el nombre de las normas que se estaban haciendo, que estaban siendo anunciadas. Y la otra consulta es si solo es para Costa Rica. También hay una última pregunta que dice que si se pueden enviar las normas a los participantes. Esas serían las consultas. Bueno, las normas, por ejemplo, las ANSI A300, que son estas de acá, bueno, no todas están a mi alcance, son normas que hay que pagarlas, o sea, se venden. De hecho, en realidad todas las normas, la que sí está al alcance son estas dos, la Z600.1 y las normas Florida están al alcance, o sea, se pueden encontrar en la web. De hecho, la norma Florida hace poco tuvo una actualización porque pasó de ser de 10 pasos el análisis a 7 desde el año 2015. De hecho, ahorita en el año 2019 también se dio otra actualización en la que se enfocaron más que todo en lo que es plantas, árboles y arbustos. Y esas dos sí están accesibles, pero las otras sí son de pago, se pueden buscar y se pueden pagar y se les traen, ¿verdad? En la página de la ISO, en la página de ANSI. Gracias. Tenemos otras consultas. Dice, ¿qué altura recomienda para el viario? Me refiero a la altura de los ejemplares a plantar. En la ciudad siempre se habla mucho de plantar árboles que tengan de 1,80 m a 2 metros de altura. Sin embargo, por eso es muy importante
determinar la relación de la altura del árbol con el diámetro del árbol y el cepellón, porque no necesariamente árboles de 2 metros, ¿verdad? Yo puedo tener árboles de 2 metros que sean una varilla, ¿verdad? O sea, que sean árboles muy delgados. Esto se compensa dejando lo que son ramas bajas en el proceso de viverización, ¿verdad? Porque cuando hacemos podas de formación y dejamos la copa del árbol muy arriba, tenemos ese efecto de que el árbol no engruesa en diámetro, sino que crece mucho en altura, ¿verdad? Entonces, siempre es muy importante estas relaciones para no solo tener árboles altos, que en realidad un árbol alto no me va a garantizar el éxito de un proyecto de arborización, sino también es el diámetro que tenga el árbol, ¿verdad? Que sea un sistema, tenga un diámetro robusto que pueda enfrentarse a las condiciones tan adversas que hay en la ciudad. Gracias. Tenemos otras consultas. Dice, hola, consulta, ¿cuáles son las medidas mínimas para poder considerar un árbol como tal en una ciudad? Sea altura y diámetro. Gracias. Bueno, eso es muy interesante. De hecho, yo creo que si ahorita hiciéramos un censo aquí, entre todos los que estamos, independientemente si trabajamos en la parte forestal, en la parte agronómica, si somos administradores de empresa, si hacemos un censo de qué es un árbol, qué es un arbusto, qué es un árbol pequeño, qué es un árbol mediano, qué es un árbol grande, todos, o sea, no llegaríamos a un consenso, ¿verdad? Por eso es la importancia de las normas. Ahorita aquí en Costa Rica, en estas normas que yo les mencionaba, en estas normas de manejo de árboles, arbustos y plantas leñosas, ¿verdad? Plantación y trasplante, justamente se mencionan estas medidas. En esta norma se define, ¿verdad? Se define lo que es un árbol pequeño, un árbol mediano y árboles grandes. Yo personalmente, cuando busco algún tipo de definición, ¿verdad? Eso es algo muy personal, siempre lo primero que busco es la legislación. Y me voy en orden jerárquico. Entonces, primero busco las leyes, después ¿verdad? Sí, por ejemplo, si la definición de árbol no está en la ley, entonces busco un decreto, y así sucesivamente, ¿verdad? Porque es como lo que nos rige, ¿verdad? A nivel legal. Sin embargo, hay muchas definiciones que no se encuentran en ningún tipo de este tipo de orden jurídico, como por ejemplo, no se encuentra tipificada en la legislación. Entonces, por eso surgen mucho estas normas, para que todos podamos hablar un mismo lenguaje, ¿verdad? Entonces, que si yo tengo un proyecto de reforestación y quiero contratar o necesito comprar árboles, yo digo, bueno, necesito contratar árboles pequeños, entonces van a tener y estas dimensiones. En este momento, les recomendaría esta norma que ahora ya nos rige a nivel país, ¿verdad? Bueno, son normas, no son de carácter de acatamiento obligatorio, pero sí es la guía que tenemos como para que todos podamos estar hablando el mismo idioma. Gracias. Tenemos otras consultas por acá. Dice, bueno, algo importante es que nos indican de la ACRA que las normas ANSI se pueden traer contra pedido. Entonces, esto también es importante. Y nos consultan por acá también qué criterios consideran para renovar árboles existentes en un sitio por otros árboles nuevos. Que se eliminen. Bueno, primero una pequeña pausa, porque bueno, aquí tengo, con respecto a la pregunta anterior, de qué es un árbol pequeño. Fue un árbol pequeño, lo que me preguntó la muchacha o el muchacho. No, en general, la pregunta es, ¿qué criterios se consideran para renovar árboles existentes en un sitio por otros? Básicamente una sustitución de árboles. No, perdón, me refería a la pregunta anterior. Es que tengo aquí lo que es los arbustos, según esta norma, son, ¿verdad? Tienen una altura mayor a 0 metros y menor a 5 metros. Por ejemplo, los que son árboles pequeños lo definen como mayor a 5 metros y menor o igual a 15 metros. Un árbol mediano se considera mayor a 15 metros y menor o igual a 25 metros. Y árboles grandes se consideran mayores a 25 metros. Solo quería como contestarle eso porque, bueno, la tenía aquí cerquita y para no dejar como la idea. Excelente. Okay, ahora sí.
Ok, la pregunta para sustituir un árbol. Vieras que curiosamente, bueno, yo aquí en la Municipalidad de Santa Ana trabajo en la parte de Contraloría Ambiental y básicamente ese es mi trabajo diario porque muchos de las solicitudes que me llegan es porque las personas quieren cortar un árbol que tienen afuera o que tiene el vecino, ¿verdad? Por el hecho de que le genera hojarasca, de que el mapache se le sube y se le llega al techo y se le come la comida. Entonces, es una pregunta muy interesante y hay que hacer un equilibrio, ¿verdad? Eh, bueno, yo en este caso, yo trabajo más que todo en la parte que son árboles en vía pública, ¿verdad? Entonces, cuando son árboles en propiedad privada, ahí se debe hacer como primero que todo, conversar con los vecinos cuando están presentando ese tipo de disputas o este tipo de problemas entre ellos, ¿verdad? Porque incluso la ley establece, el código municipal establece que los árboles no se deben plantar, por ejemplo, si es un árbol pequeño, se tiene que plantar a más, o sea, lo mínimo sería a 2 metros de la vereda, y son árboles grandes a 5 metros. Entonces, constantemente me llegan solicitudes de que la gente quiere cortar el árbol del vecino porque presenta estos inconvenientes por la hojarasca, por la raíz, ¿verdad? Esto se debe a una mala planificación. Yo personalmente trato de ser lo más objetiva y atender a razones eh, técnicas, ¿verdad? Porque muchas veces, tal vez no sea el término más correcto, pero considero yo, caprichos de las personas, ¿verdad? Hace poquito, y eso me pasa mucho con, por ejemplo, la especie de laurel de la India, está plantada en un parque, el parque es sumamente amplio, eh, hay mucho espacio, se pueden mover las bancas, ¿verdad? Y la gente quiere cortarlo porque, por ejemplo, tienen miedo de que los niños se caigan y se tropiecen con las raíces. Entonces, también me solicitan cortar las raíces, ¿verdad? Entonces, uno tiene que ser muy objetivo y muy técnico a la hora de recomendar este tipo de acciones, porque aunque el árbol tal vez no sea una especie que en este momento cualquier arborista vaya a recomendar para la ciudad en ningún espacio, el árbol está ahí y ahí para mí un tema de respeto, eh, ¿verdad? El árbol está ahí, brinda cualquier cantidad de servicios ecosistémicos, nidos, abejas, refugio, sombra, genera una cantidad de microclima. Entonces, yo considero que se tiene que hacer muy objetivo, hacer un balance, ¿verdad? Sin embargo, también me llegan otras situaciones en las que se vuelven más complejos porque la ley 7700 establece que tiene que haber una acera, ¿verdad?, que permita la movilidad de las personas con movilidad limitada y muchos de los árboles están justamente atravesando la acera, ¿verdad? Entonces ahí para mí, personalmente, ha sido como más complejo el árbol bueno, hay un árbol que está súper sano, vigoroso, que bien que mal creció con un suelo súper compactado, pero ha logrado sobrevivir, pero tengo la ley 7600 que me obliga a que ahí tiene que haber una acera, ¿verdad? Entonces también es mucho buscar, ¿verdad? La parte innovación, cómo hacer para tal vez rodear el árbol, cómo se puede negociar con los vecinos. Es bastante complejo, pero siempre recurrir como a hacer un balance, ¿verdad? Recordemos que los árboles nos brindan cualquier cantidad de servicios ecosistémicos y solamente en que haya pues una condición de riesgo también, ¿verdad? Donde efectivamente la vida de las personas peligre o pueda generar algún daño importante en la infraestructura de algún tercero, es otro motivo por los cuales también se podría eliminar un árbol, ¿verdad? No sé si le aclaré un poco la duda. Desde mi Gracias. perspectiva. Tenemos otras consultas por acá. Dice, ¿se consideran en ciudades árboles injertados en algún tipo de patrón que tengan alguna característica de interés? ¿Perdón? ¿Se consideran en ciudades árboles injertados en algún tipo de patrón que tengan alguna característica de interés? O sea, sí se utilizan injertos en la ciudad. De hecho, sí, o sea, sí se pueden utilizar. La verdad, yo personalmente siempre trato como de trabajar o buscar especies que hayan sido, que tengan un sistema
radicular como más fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque trato de trabajar o elegir especies que tengan, o sea, que hayan sido plantados por semillas, ¿verdad? Esto porque el sistema radicular, o sea, uno de los grandes problemas que tenemos en las ciudades es el sistema radicular el radicular, ¿verdad? Como yo les comentaba, en las franjas verdes a veces tenemos mucha limitación y los árboles requieren un sistema radicular bastante fuerte. Siempre y cuando cumpla todas estas normas, la verdad yo no veo por qué no se puedan utilizar pues, árboles injertados. Gracias. Es otra de las consultas, para ir abordando otras adicionales, dice, ¿cómo se puede realizar una selección de árboles según el tipo de beneficios deseados? Ejemplo, mejora de la calidad de aire, celdas de bioretención para control de escorrentía o entre otros. Bueno, se debe hacer siguiendo básicamente los pasos que les comentaba, ¿verdad? Se deben seleccionar especies de la zona, hacer una búsqueda en los viveros cercanos, por ejemplo. O sea, primero que todo, eso es algo súper importante, que donde usted vaya a seleccionar las especies sean de viveros cercanos. No podemos, por ejemplo, llevar un árbol que cultivamos en Dota y ir a plantarlo a Guanacaste, ¿verdad? Entonces se debe hacer una búsqueda en los viveros locales, primero que todo, cuáles son las especies que ofrecen, hacer una búsqueda, ¿verdad? Tener las características que yo quiero, que yo necesito de la especie y hacer una búsqueda con base en esas características. Si lo que me están tratando de preguntar es como qué especie, ¿verdad? Puedo utilizar para que me cumpla todos esos factores, pues es un tema, ¿verdad? Que no solamente el objetivo, como les comentaba, sino también es el sitio en el cual se va a establecer. También se puede consultar a arboristas que tengan, o sea, se puede buscar ayuda de arboristas que tengan experiencia en el tema. Gracias. Por acá también consultan, ¿cuál sería la mejor norma que se puede emplear en Latinoamérica? La mejor norma. Bueno, cada país, bueno, esos son datos súper importantes que, bueno, omití decir, cuando hablamos de normas, por ejemplo, las ANSI no son normas internacionales, como son, por ejemplo, las normas ISO. Las normas ANSI fueron creadas en un contexto de ciudad, de especies, geográfico y determinado para lo que es Estados Unidos. Al igual que en Costa Rica tenemos INTECO, que es nuestro Instituto Nacional de Normas Técnicas, que nos permiten y crean normas para nuestra realidad. Una realidad política, económica, de espacio geográfico, de condiciones climáticas. Entonces, por eso yo ahora utilizaba el término que se tropicalizan, ¿verdad? Porque cada país o por región se manejan distintas normas. Por ejemplo, en México no se hizo a nivel de norma, pero sí cada estado, por ejemplo, maneja su propio reglamento de arborización y en ese reglamento se establecen las especies que se pueden plantar, que no se pueden plantar, se establecen todas estas normas que se establecen, por ejemplo, la norma ANSI, de acuerdo a su realidad, ¿verdad? Entonces, esta es la importancia de instituciones como INTECO, que nos permiten crear este tipo de normas para que se adapten a las condiciones que tenemos aquí en el país. Gracias. Bueno, por acá también hay otras consultas que dicen, bueno, tienen mucha relación con lo que acabas de mencionar. Dice, Costa Rica cuenta con una norma que establezca los lineamientos técnicos que regulen el diseño de la paleta vegetal. ¿Cuál es la tendencia de elección de las especies que prevalezcan para el diseño de esta paleta vegetal? No existe algo a nivel país. Muchos cantones o muchos municipios han trabajado en desarrollar sus propios reglamentos, ¿verdad? Algo a nivel país todavía no tenemos. Como les decía, las normas son de carácter voluntario, ¿verdad? O sea, nadie está obligado a acatar una norma de INTECO. Sí, eso se vuelve una herramienta muy importante porque ya sea una municipalidad, un proyecto,
consultora, ¿verdad? Cualquier institución, cualquier persona que va a comprar árboles a vivero puede basarse en estas normas para decir, ok, yo necesito un árbol de acuerdo a la norma tal, ¿verdad? Entonces, usted se garantiza que los árboles que usted está llevando a campo cumplen con ciertas normas que ya están estandarizadas o comprobadas, que aumentan las posibilidades de tener proyectos de reforestación exitosos. Gracias. Por acá hay otra consulta. Bueno, tal vez esto podría quedarnos para después de la charla, que sería alguna bibliografía respecto a la exposición, entonces tal vez para tenerlo por ahí a mano. Y si existe alguna metodología para medir el riesgo de los árboles urbanos, pregunta la misma persona, perdón. Pues sí, con respecto a las metodologías de riesgo, sí existe, por ejemplo, ISA, que es la Sociedad Internacional de Arboricultura, maneja una metodología para evaluar el riesgo en los árboles. Esta metodología, de hecho, dependiendo como del grado como el grado dependiendo del equipo que usted tenga, así usted puede realizar una evaluación, ¿verdad?, de riesgo. Inclusive, si se busca un poco más en la literatura, muchas municipalidades en países como Europa y demás han desarrollado sus propias metodologías de riesgo, ¿verdad? Desde la parte del inventario, ¿verdad? Que ellas mismas desarrollan, tal vez no están tan probadas, ¿verdad? Yo personalmente utilizo la de ISO. Esta es una norma que no es tal vez tan de agarrar, aplicar y que ya te diga corte o no corte, o pode o no pode, ¿verdad? De hecho, hay que llevar como su capacitación para poder aplicarla, ¿verdad? No es tan intuitiva o tan sencilla de usar, pero personalmente yo la utilizo y la recomiendo. Gracias. Y tenemos un par de preguntas más ya para ir cerrando. Dice, ¿qué porcentaje de vida disminuye en un árbol plantado el tema de las raíces estranguladas? Y la última, ¿se considera el tipo de copa para la selección de los árboles urbanos? Bueno, con respecto a las raíces, los árboles que tienen estrangulamiento en las raíces no deberían ir a campo, son árboles que no tienen que ir. Sin embargo, en el campo lo vemos. Hay árboles que logran sobrevivir con esas condiciones, ¿verdad? Tal vez en condiciones de estrés. No es lo más recomendable. A veces entre arboristas o en este ambiente como de arboricultura se menciona mucho de que hay como que tratar de eliminar el manejo cero, ¿verdad? La poda cero, la mejor poda es la que no se hace. Pero sucede que en nuestras ciudades tenemos dos condiciones, ¿verdad? Uno son estos árboles que estamos plantando actualmente, en los cuales muchas profesionales están haciendo el esfuerzo de llevar a campo con una excelente calidad, con conocimientos técnicos, para que estos árboles sean exitosos, pero también tenemos las condiciones de los árboles que se han plantado hace 20, 30 años, o tal vez no solo que se han plantado, sino que también inclusive por regeneración natural, ¿verdad? Presentan este tipo de condiciones. Sin embargo, ellos han logrado sobrevivir. No es lo ideal, ¿verdad? Siempre genera un gran riesgo tener este tipo de árboles, pero ellos tienen la capacidad de adaptarse. Eso es una de las cosas que tienen las especies vegetales, ¿verdad? Bueno, las especies en general, que tenemos la capacidad de adaptarnos y ellos se han logrado adaptar a esas condiciones. No es lo ideal, por eso se trabaja mucho con la parte de educación, la parte de normas para poder mejorar estos procesos. Con respecto a la copa, sí, es fundamental, considerando que dependiendo donde usted vaya a plantar el árbol, principalmente si usted tiene cableado eléctrico arriba, si tiene casas vecinas, si tiene una tapia, si tiene cámaras, ¿verdad? Si alrededor hay cámaras, en fin, un sinfín de cosas, de factores, van a determinar que la copa sea uno de los factores que determinen las especies que yo puedo llevar a campo, ¿verdad? Gracias. Bueno, ya no tenemos más preguntas,
Pero, bueno, siempre les invitamos a mantenerse en contacto con nosotros. Si tienen alguna consulta adicional posterior a la charla, pueden hacernos llegar esas consultas. Nosotros nos mantenemos en constante comunicación con la Asociación Costarricense de Arboricultura y con los panelistas que hemos tenido en las charlas. Agradecerle a Carolina por su participación y su presentación. Esperamos pues seguir construyendo este tipo de espacios y seguir capacitando en temas de arboricultura, que como mencionamos al inicio son temas recientes para el caso de Costa Rica y que cada día pues aprendemos un poco más acerca de esta temática tan interesante. Importante porque veo algunas consultas sobre el tema de la presentación. Vamos a colocar las grabaciones y ya pueden ver de hecho las charlas anteriores en nuestra página de Facebook, entonces pueden seguir a la Cámara Forestal Madera e Industria y ahí mismo van a ver luego esta charla que nos ha presentado Carolina, a quien nuevamente agradecemos, y a todas las personas que nos han acompañado de diferentes países de Latinoamérica y de Costa Rica también. Muchísimas gracias por el espacio y muchísimas gracias a todos por la atención. Gracias y que tengan una excelente noche. Nos despedimos y sigan a la Cámara en redes sociales para tener mayor información acerca de estos temas.